Y yo le cuento que, fíjese, hace 37 años la obra del artista oaxaqueño Rufino Tamayo pues tiene ya una morada en el bosque de Chapultepec. ¿Quiere conocerla? Vamos a verla otra vez de Vida CDMX. En el corazón de uno de los pulmones más importantes de la capital, la primera sección del bosque de Chapultepec, está ubicado un espacio destinado a la cultura. Lugar en el que se conjuga la naturaleza, arquitectura y modernidad, abriendo la mente a perspectivas que sorprenderán sus sentidos. Como si emergiera del mismo bosque, encontramos el Museo Tamayo. Rufino Tamayo nació en Oaxaca en 1899 y murió en la Ciudad de México en 1991. Sus aportaciones son consideradas una visión importante y profunda del desarrollo mexicano. El Museo Tamayo abrió sus puertas en el año 1981, albergando obras internacionales de arte moderno y contemporáneo, por supuesto, las de su autor, Rufino Tamayo. Su diseño estuvo a cargo de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky, trabajo que llevó aproximadamente 3 años. El diseño del Museo Tamayo fue cuidado en cada uno de sus detalles. Es por eso que el espacio no invade al bosque. Por el contrario, genera la sensación de que gracias a la estructura escalonada, el edificio emerge del suelo. Al estar ubicado en medio del bosque de Chapultepec, la luz juega un papel muy importante con la interacción que los visitantes tienen. Se combina con la iluminación artificial, generando atmósferas más atractivas. En agosto del año 2011, el Museo Tamayo fue intervenido con el objetivo de remodelar y ampliar sus instalaciones, logrando que el espacio tuviera una mayor oferta de actividades para niños, jóvenes y todo aquel que visita este importante lugar. Fue el 26 de agosto del 2012 que reabrió sus instalaciones, con espacios renovados y, en palabras de uno de sus arquitectos, Teodoro González de León, esta nueva cara del Museo Tamayo se aprecia así. Se prolongaron las mismas formas como el crecimiento de una planta. Le salieron nuevas ramas al edificio con el mismo espíritu plástico por fuera. En la segunda entrega de este recorrido conoceremos más sobre las obras, pero también los autores, en casi 40 años de vida que ha albergado el Museo Tamayo y que forman parte de la vida de la Ciudad de México.